Bueno, qué bendición poder estar aquí esta noche. Tenga la bondad de sentarse. Y anoche, pues yo me disculpo mucho porque anoche tratamos de buscar el video correcto para presentárselo, si no fue el correcto. Entonces esta noche yo le pedí al secretario que a ver si me puede ayudar a poner el video del reporte del año pasado para que ustedes vean lo que Dios está haciendo, no solamente afuera de la Amazonía colombiana, pero en algunos países de Sudamérica. Entonces es una bendición bastante grande poder ver en realidad lo que Dios está haciendo por allá, para que ustedes vean de dónde yo vengo, ¿no? Yo no nací en una familia muy pobre. Mi papá era un ingeniero, empleado del gobierno, una persona con mucho deseo de superar, y superé sin la ayuda de nadie. Me esforcé, y cuando me convertí al Señor, agarré todas las oportunidades que Dios me dio. Y Dios me daba una oportunidad, yo la agarraba muy en serio. Entonces Dios ha sido bueno conmigo, y es un privilegio para mí poder estar aquí con ustedes esta noche. Y soy casado, tengo una esposa maravillosa, tierna, dulce, cariñosa, está locamente enamorada de mí, y yo también de ella. Y tengo 2 hijos que son mis tesoros, y pues tengo muchos hijos en el Señor. Entonces vamos a poner el video, por favor, ¿sí? Para que... Reporte anual 2016. É tão bom ter fé, acreditar em tudo. 2016, un nuevo amanecer, donde Dios ha cumplido cada una de las promesas que nos ha dado como ministerio. É tão bom ter fé, acreditar em tudo o que o meu Pai me fala. Hemos podido ver la gloria de Dios. Sus oraciones, apoyo y amistad son una parte esencial de Amazon Ministries International. Continuamos asociados con Global Advance, 4.500 pastores en Florida Valle, Buenaventura y Leticia, Colombia. Muchos de ellos vinieron de lugares de pueblos pequeños, donde sufren ataques y control de varios grupos terroristas. Fue triste escuchar algunas de las historias de los pastores en estos lugares. Qué privilegio fue ministrarles y animarlos. Cruzadas evangelísticas. 5.450 personas dieron sus vidas al Señor en las cruzadas evangelísticas en las noches de fe y milagros en el Parque Central. Ministerio Infantil.
La predicación del Evangelio alcanzó a más de 11,000 niños entre las comunidades del Río y Explosión Infantil en Florida Valle. Y en el cielo la luna salir, es quien con sus manos hizo las estrellas. Muchos de ellos hicieron su decisión de fe por el Señor. Él es el que me hace soñar y el que me hace sonreír y ser feliz. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi Brigadas médicas. Nuestra base le dio la bienvenida a 35 equipos de brigadas de corto plazo que apoyaron en la construcción de nuevas iglesias en las comunidades que están listas para su crecimiento en el caminar con el Señor. Además, se le prestó atención médica a 4,520 personas. Bautismos. 98 personas fueron bautizadas como resultado de la construcción de las iglesias en estas comunidades. ...86 parejas se casaron este año. Construcción de iglesias. Seis nuevas iglesias fueron construidas en las comunidades del Río. En cada una de estas iglesias, un pastor fue ordenado y un equipo de liderazgo fue establecido. San Felipe, San Miguel, Barranquilla, Bom Intento, Puerto Alegre, Puerto Brasil. Finalizamos un nuevo dormitorio en El Puente, con la capacidad de hospedar a 80 personas. Después de muchos intentos y desafíos, estamos emocionados de lo que Dios está haciendo con este ministerio. King's Kids empezó en abril 20 con grupo seleccionado de jóvenes indígenas de las comunidades. El avance del ministerio cerca de las comunidades ha dado fruto y han ganado aceptación de los líderes. Escuela de Entrenamiento Misionero EDE. Fuimos bendecidos con un equipo extra de 20 estudiantes en la escuela de enero, quienes viajaron a Brasil, Ecuador, Bolivia y Chile. Tuvimos el honor de servir y hospedar por 6 semanas la Escuela de Desarrollo de Liderazgo. ¡Qué maravillosa experiencia! Líderes YWAM de todas partes de América Latina. 18,400 Biblias fueron distribuidas a los pastores que atendieron las conferencias para usarlas en la evangelización de sus ciudades. Además, muchos nuevos creyentes recibieron un ejemplar en las cruzadas de fe y milagros. Esta palabra es
Estamos inmensamente agradecidos por todos aquellos que hacen parte de llevar el Evangelio a las naciones. Sus oraciones, apoyo y amistad son una parte esencial de todo lo que hacemos. Gracias. Y yo quiero dar muchas gracias a todos los que han hecho posible este trabajo. A Guillermo, muchas gracias. Has invertido en algunas ocasiones y pastor, gracias por todo su compromiso. Pues eso es lo que hacemos cada año en el Amazonas y en otras partes de América Latina. Y nuestro compromiso es hasta que cada pueblo del Amazonas tenga una iglesia brillando en medio de la oscuridad. Ese es el compromiso que tenemos nosotros. Entonces, hemos estado trabajando ya por 40 años, pues no todo el tiempo en Leticia. Yo tengo en el Amazonas 18 a 17 años y ha sido una bendición bastante grande. Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos ha dado una tremenda oportunidad para influenciar a muchos pastores en América Latina. Hemos hecho impactos en la ciudad, hemos tocado líderes principales de esos lugares. Entonces es una bendición servir a Dios, ¿no? ¿Verdad? La vida cristiana no es aburrida. Cada día hay algo nuevo para hacer. En esta noche, pues doy gracias a Dios por la oportunidad que el pastor Acuña me da para estar con ustedes y compartir. Y yo quisiera que abrieran su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 11. Y quisiera hablarles esta noche acerca de la fe, porque todo el trabajo que yo hago es de fe, en realidad. Todas las Biblias que usted ve ahí, este año, el año pasado distribuimos 18,500 Biblias. Este año vamos a distribuir como 26,000 Biblias. Y todo eso, yo no sé cómo Dios lo hace, pero lo hace. Dios es el proveedor y Él es el que hace y el que produce. Entonces es una maravillosa experiencia trabajar mano a mano con el Señor y hacer su obra. Entonces en esta noche yo quiero hablarles qué es la fe, cómo interpretamos la fe, cómo se revela la fe, cómo la recibimos, cómo la entendemos, cómo la practicamos. Porque no es solamente una palabra la fe, es una acción que tiene que ver con una verdad revelada, tiene que ver con un conocimiento previo, tiene que ver con un interés de lo profundo del corazón. Cualquier cosa que nosotros le pidamos a Dios, de acuerdo a lo que Él ha determinado en su santa voluntad, puede ser posible. Porque la Biblia lo dice en Romanos, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y en Génesis, Jesús, el Señor habla, Dios, el Padre, el Espíritu Santo, hablan y dijo Dios. Y siempre usó la palabra verbal. La palabra verbal, dijo Dios. Y en Romanos, y Dios llama las cosas que no son como si fueran. Pero hay algunos ingredientes importantes para poder entender la fe. Si usted no la entiende, nunca la va a interpretar correctamente. Si usted no la interpreta correctamente, usted nunca verá a Dios obrar de una manera extraordinaria. Porque realmente, ¿qué es la fe? Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo la puedo conseguir? Hay varias escrituras que muestran el valor de la fe como una convicción. Les voy a enseñar 3 cosas que son muy importantes para que Dios obre de una manera sobrenatural. Porque cada día necesitamos una parte de fe. Cada día necesitamos la revelación de la fe. Cada día necesitamos un milagro de Dios. Cada día necesitamos una provisión de Dios. Pero ¿cómo puedo conseguir aquellas cosas? Hebreos 11, vamos a leerlo del 1 en adelante. Es pues la fe, la certeza. Ponga mucha atención a la palabra certeza. ¿Qué quiere decir certeza? De lo que se espera, la convicción. Es otra palabra que tenemos que saberla interpretar. ¿Qué quiere decir la palabra convicción? De lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo así? Fue hecho de lo que no se veía, porque el único que tiene el poder para crear cosas de la nada es nuestro Dios y nadie más. Entonces, si yo realmente entiendo cómo funciona la fe, entonces yo puedo traer las cosas a la realidad, a una experiencia que antes no tenía. Por la fe, Abel ofreció a Dios mucho más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Así es que usted no menosprecie lo que usted hace para Dios. Si usted da una ofrenda, Dios lo tomará como ofrenda. Si usted testifica a alguien, Dios lo tomará como ofrenda. Si usted ora por alguien, Dios lo tomará como ofrenda, porque Dios no olvida la obra de sus santos en ninguna manera. ¿No es maravilloso eso? Por la fe, Enoc, y sigue diciendo el versículo 6, a donde yo quiero llegar: pero sin fe es imposible que usted agrade a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cuál es el galardón ahí? ¿Cuál es el galardón de la fe? Eso es tan importante hoy en día. Entonces, la fe, en Romanos o en Hebreos 10:38 dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Si pues crees, si puedes creer, en Marcos 9:23 y 24, al que cree todo le es posible. Y déjeme explicar bien la escritura para que podamos entender hacia dónde vamos con esto. En Marcos 9 había un hombre que tenía un hijo enfermo, endemoniado. Usted sabe la historia. Y el demonio lo agarraba y lo azotaba y lo tiraba al suelo y hacía babasa en la boca. Y bueno, era un cuadro terrible. ¿Quién podía liberar a este hombre, a este muchacho, hijo único de su padre? ¿Quién lo podría liberar? ¿Quién podía? Él escuchó de Jesús y fue a Jesús. Y allí, en medio de su situación tan crítica, en medio de su situación tan difícil, en medio de la desesperanza, llegó a Jesús y le dice: Señor, mi hijo está gravemente enfermo. Muy bien. Jesús le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. Es que a veces no podemos creer, porque a veces la fe debe de tener una evidencia. Por eso habla de una convicción. Entonces dice: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Porque no podemos mezclar la fe con la incredulidad. Es como el aceite y el agua. El problema muchas veces porque nosotros no recibimos es porque cuando oramos mezclando la oración con la incredulidad. Dios dice: hijo, de esa manera no va a funcionar. De esa manera usted no va a recibir nada. Por eso es que está diciendo aquí: por favor, era una súplica, era un ruego, ayuda a mi incredulidad. Yo no puedo creer. Y Dios le ayuda, el Señor le ayuda a sobrepasar el problema. Y su hijo fue liberado totalmente de su enfermedad. Entonces, ¿qué es la palabra certeza? Aparece 126 veces en la Biblia. Es la conciencia de saber que conocemos la verdad. También certeza es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo, que no deja lugar a las dudas. Yo sé que la palabra de Dios lo dice, yo lo creo y yo lo proclamo como un hecho para mí o para los demás o para otra persona que tiene que ver conmigo, como en el caso de este padre desesperado por el problema de su hijo. Cualquier enfermedad que usted tenga, cualquier problema financiero, cualquier problema en el hogar, Dios tiene el poder para liberar, Dios tiene el poder para restaurar, Dios tiene el poder para sacar eso. Pero si no podemos interpretar
usar correctamente la fe, entonces la fe se hace infructuosa. Que deberíamos de orar todos los días: oh Dios, ayuda a mi incredulidad. Certeza es una revelación. Convicción es una revelación. Mateo 9, la historia de la mujer enferma de flujo de sangre, 12 años, donde se sentaba, dejaba una mancha. En un programa social, tiraba sangre. Era desahuciada. La mujer no era fea, era elegante, era bonita, pero tenía una enfermedad que la desprestigiaba todo el mundo. Todo el mundo la rechazaba. Por 12 años ella fue a médicos, y perdió y gastó todo lo que tenía. Todo su dinero lo gastó en médicos que no le pudieron ayudar. Y un día escuchó de Jesús y ella dijo: solamente esta es la palabra convicción. Ella dijo, porque se decía dentro de sí: si tocare solamente su manto. Yo no necesito hablarle, yo no necesito que me vea. Si solamente yo toco su manto, yo seré sana de mi enfermedad. 12 años. ¿Cómo escuchó de Jesús? La Biblia no lo dice, pero me imagino que a algunas mujeres, como siempre, les gusta hablar mucho de lo bueno. De lo bueno, que son muy buenas comunicadoras. Las mejores mujeres, las mejores evangelizadoras del mundo son mujeres, porque les gusta comunicar y comunican muy bien. Y esta mujer ve, escucha de Jesús, que Jesús sanaba, Jesús restauraba, y dice: si solamente toco su manto, yo seré sana de mi enfermedad. Eso es convicción. Y se fue, no solamente se quedó ahí: bueno, Jesús, por favor, haz milagro. No, ella fue a Jesús y lo buscó, y había una cantidad de personas, y llega y le toca el borde solamente, las hojuelas de su vestido, de la manta del Señor la tocó. Inmediatamente recibe sanidad. ¿Qué hizo el milagro? La convicción de que Jesús tiene el poder para sanar. Jesús dice: alguien me ha tocado, porque poder salió de mí. Y Pedro, como tú sabes, ¿no? A veces la gente habla por hablar, y Pedro siempre hablaba lo que no debía de hablar. Alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Y Pedro dice: Señor, la multitud te aprieta, la multitud te toca, y tú dices: ¿quién me ha tocado? ¿Cómo así? Es que algunos tocan a Jesús por diferentes razones. Hay personas que tocan a Jesús de diferentes maneras, pero esta mujer enferma, 12 años tirando sangre, lo tocó de la manera correcta. ¿Qué hizo la diferencia? La convicción que tenía: si solamente tocare su manto. Y cuando Jesús voltea, la mujer está de rodillas, y Jesús le reafirma su convicción. Reafirma la convicción: hija, tu fe te ha salvado. Dios reconoce la fe de ella por la convicción: si solamente tocare su manto. Eso se llama fe. Ella tuvo la revelación, no importa de qué manera. Y no nos importa eso. Lo importante es que ella sembró de fe en Jesús. Y yo iré y no le hablaré, no lo miraré. Solamente si toco su manto, con eso para mí será suficiente. Porque Él es el Dios, Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que todo lo puede. Es increíble cómo funciona la fe. Pero si no entendemos la convicción, forget it. You can receive anything. Es la revelación divina que se recibe como testimonio de lo que yo creo y acepto como verdad. Eso es la palabra convicción. Lo repito para que se le grabe. Convicción es la revelación divina
que se recibe como testimonio, porque Dios no es mentiroso. Todo lo que ha dicho en su palabra es verdad, de lo que yo creo y lo acepto. Mire, yo hice un evento muy grande con 5,000 personas en una ciudad que se llama Iquitos, Perú. Iba a meter 7 toneladas de literatura a Perú. Fui a la aduana y la aduana me dijo: señor Useche, hay 1,000 leyes para meter literatura al país de Perú. Y le digo: ¿y en cuál de esas 1,000 quepo yo? Me dice: ninguna. Yo dije: ¿cómo así que ninguna? Me dijo: no, porque esa literatura es religiosa y no hay forma de meterla. Entonces yo fui y oré al Señor y le dije: ahora, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo: haz lo que tienes que hacer. Ah, bueno, listo. Entonces escribí un manifiesto con toda la literatura que yo iba a enviar. Renté un barco y la mandé, y la aduana la decomisa. Llegué a la semana y alguien me presentó un periódico de la ciudad que decía: pastor cristiano evangélico traficante de Biblias. Y yo dije: qué bien, por lo menos ya saben quién soy yo. Aleluya. ¿Quién le tiene miedo al diablo? Cuando caminas con Dios, no hay nadie que se te pare, no hay nadie que estorbe lo que tú haces para Dios. Y bueno, busqué a un oficial de aduanas y le dije: necesito que me saques esta literatura de aduana en 15 días. Me dice: no, usted está loco. ¿Cómo que estoy loco? No puedes hacer eso. ¿Cómo que no? No, mire, es imposible que usted haga eso, es imposible. Le dije: ve y haz tu trabajo, para eso te estoy pagando. Y el hombre se fue y habló con los oficiales de aduana, y los oficiales dijeron: no se puede hacer nada. Esta literatura está decomisada para venderla por negocio, porque así son allá. Y yo dije: muy bien. Viene el hombre, el siguiente día me dice: pastor, eso no se puede hacer. Le digo: no diga que no se puede hacer, se va a poder hacer y usted se va a dar cuenta de ello. Incrédulo es usted. Es terrible trabajar con los impíos, ¿no es cierto, hermano? Que los impíos no piensan como uno piensa. Y entonces me dice: ¿y quién cree usted que es? Y era más grande que yo, sino como el hermano, ¿no? Grande, yo no le hubiera dado un puño en la nariz. Me dice: ¿quién crees que eres tú? Le digo: te ordeno, mírame bien, te ordeno que vayas mañana por la mañana y le digas al jefe de la aduana que el pastor Useche lo quiere ver a las 4 de la tarde. Vaya. Sí, señor, con mucho gusto. Y se fue. Viene y habla con el jefe de aduana y le dice: el pastor Useche lo quiere ver mañana a las 4 de la tarde. Y él dijo: así que venga. Para ese entonces yo tenía cubierta la ciudad con publicidad, en televisión, en la radio, volantes por las calles, pasacalles, o sea, llenamos toda la ciudad. Era impresionante. Y con explosión 2005. Y yo no sabía que en la ciudad de Quito había un grupo musical que se llamaba también Explosión. Yo no sabía, y le estaba haciendo publicidad a ese grupo de Explosión allá yo. Y cuando me dijeron: le estás haciendo una publicidad de Explosión, le digo: yo no sé quién es Explosión, pero si vienen, la gente si viene por Explosión, aquí va a conocer al Señor. No importa eso. Y así fue. A las 4 de la tarde yo llego allá para hablar con el jefe de la aduana, un hombre grande, prepotente, orgulloso, como en nuestros países, ¿no es cierto? Ah, usted es el pastor Useche. Le digo: ¿usted fue el que agarró los libros de Dios? ¿Usted agarró los libros de Dios, señor? Si usted no me regresa esa literatura en 24 horas, la mano de Dios estará dura sobre usted, porque usted no le puede robar a Dios. Y el hombre me dice: ah, yo pensé que eso era suyo. Le digo: no, señor, yo solamente soy un siervo para él. Y si usted no me entrega esa literatura, usted va a estar en problemas grandes con Dios. Y la mano de Dios es 100 veces más grande que la suya. Míresela. Y el hombre me quedó mirando y me dice: entonces, ¿qué tengo que hacer?
Pues dármela. Me dice, muy bien. Le digo, mire, ¿sí ve este manifiesto? Me dice, sí, yo lo hice. Ahora, yo le ruego que usted ponga su firma y ponga el sello y en su letra escriba: mañana a las 10 de la mañana todas las 7 toneladas de literatura de explosión están afuera de la bodega. Y el hombre, todo lo que yo le decía, el hombre lo hacía, hermano. Todo lo que el hombre lo hacía, lo que yo le decía, el hombre lo hacía. ¿Por qué? Porque con Dios no hay pérdida, con Dios hay ganancia. ¿No es maravilloso servir a un Dios poderoso? Increíble. Tenía el papel aquí en la mano y yo se lo mostré al oficial de aduana y le digo, mira, incrédulo. Me dice, ¿quién eres tú, Jaime? ¿Quién eres tú? Le digo, ¿me estás viendo? Aquí estoy. A las 10 de la mañana, el siguiente día, busqué el camión más grande que había en la ciudad de Iquitos para poner todas las 7 toneladas de literatura. Habían unos oficiales de aduana allá limpiándose las uñas. Y yo le digo, señores, ¿ustedes no están haciendo nada? No, por favor, venga, ayúdeme a cargar las Biblias. Y les voy a regalar una Biblia a cada uno de ustedes. ¿Pueden ayudarme? Sí, señor, con mucho gusto. Lo que es la bendición de tener convicción y saber que Dios nos ha dado una autoridad y sobre esa autoridad tenemos un derecho para usarla, porque Dios es nuestro poderoso. Ese es el tipo de fe que atrae al alma y estimula al individuo a actuar, porque es como el agricultor, siembra su grano porque tiene fe que va a cosechar algo, ¿no es cierto? Va a cosechar algo. Testimonio, certeza, convicción y testimonio. ¿Cuál es el testimonio? El testimonio es el testimonio de Dios sobre la palabra. La palabra no es suya. La palabra es de Dios, pero este libro, sin la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, sigue siendo otro libro de historia. Lo que hace la diferencia de la escritura es la convicción del Espíritu Santo. Mire, cuando yo empecé el ministerio, creo que yo les conté eso, cuando yo empecé el ministerio en el Amazonas, hermano, fue difícil. A mí nadie me dijo eso, y esto no lo enseñan en un instituto bíblico, no lo enseñan. Fue difícil para mí. Los pastores me dijeron en Leticia, no, hermano, aquí ya todo está evangelizado. Mire, quédese aquí en Leticia, haga la obra de Dios aquí, tranquilo, no se vaya por allá. Le digo, no, pastores, yo voy a ir por mí mismo, me voy a dar cuenta a ver cuál es el problema de las comunidades. Cuando yo llegué, empecé a ver un dominio sobre las tinieblas impresionantes. El animismo controlaba las comunidades. Unas borracheras los fines de semana se emborrachaban. Eran unos problemas grandes. Las niñas violadas, los hombres borrachos golpeaban a todo el mundo. Yo dije, esto es lo que me están diciendo, que las comunidades están evangelizadas. Están ciegos, no pueden ver. Me compré una chalupa pequeña, un barquito pequeño, y llegué a la primera comunidad. Y raro, porque cuando uno va a una comunidad todo el mundo lo recibe. En esa comunidad estaba el brujo solamente y el curaca de la comunidad, nadie más. Y le dice el brujo al curaca, porque no habla español, dile a este hombre que no puede entrar a mi comunidad. Entonces yo le dije al curaca, dile a tu brujo que él no tiene ninguna autoridad sobre mí, porque el que me envió con la palabra que de él es la tierra y su plenitud, y yo soy heredero, y como heredero soy hijo de él, y yo tengo derecho a llegar a cualquier lugar donde mi padre me mande. ¡Ah! Se enojó el hombre, se enojó. Dile, pastor Jaime, que no va a entrar aquí, y si entra aquí se va a meter en problemas conmigo. Dile a tu brujo que yo voy a venir, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y él es el victorioso, él es el que todo lo puede, él es el que hace milagros, es el que libera a los demonios y toda esa cosa. Y el brujo se enojó conmigo, hermano, y empezó a danzar alrededor mío. Y empezó a danzar y a hablar en lengua, pero los demonios también, digo, los brujos también saben hablar en lenguas. Yo no sé si usted lo sabía, pero es una cosa fea. Y empezó así a danzar y a hacer cosas, y yo sentí que tinieblas venían sobre mí.
Y yo empecé a orar y dije: Satanás y tus demonios no tienen ninguna autoridad sobre mí, porque toda autoridad divina viene del Señor sobre mí, y yo te reprendo porque tú no tienes negocio, no tienes derecho en los negocios de nuestro Padre. Lárgate en el nombre de Jesús. Cuando yo pronuncié en el nombre de Jesús, el brujo salió corriendo, asustado, y salió corriendo asustado. Y el curaca me miraba y lo miraba a él y dice: ¿Por qué? ¿Por qué salió corriendo? Vinieron 50 niños después y les enseñé un canto que se llama así: Cristo me ama. La Biblia dice así. 50 veces he cantado. Nunca he cantado ese canto tanto como esa vez. Nunca he cantado un canto tanto, hermano. Yo salí ronco de allí, pero la idea mía era que la gente, si los niños aprenden los cantos, entonces todo el mundo lo va a cantar, porque a los niños les fascina cantar. Entonces yo me fui a la comunidad, de la comunidad, llegué a Leticia, y al mes llega el curaca: Pastor Jaime, ¿usted se acuerda de mí? Claro que claro que me acuerdo de ti. Me dice: Pastor, ¿se acuerda del canto que enseñó a los niños? Claro que sí. Me dice: Pastor, ahora todo el mundo canta el canto, todos. Los ancianos, los jóvenes, las mujeres que van a la chacra, cuando van a lavar la ropa al río, cuando van a cocinar, todos cantan el canto: sí, Cristo me ama. La Biblia dice así, pero no entendemos dos cosas del canto. ¿Me puede enseñar? ¿Puede venir a mi comunidad y enseñar estas dos palabras? ¿Quién es Cristo y qué es la Biblia? Habían descubierto las dos verdades centrales de la canción, porque hay poder en Cristo y hay poder en la palabra de Dios. Ese es el evangelio. Y bueno, como quiera, yo me fui. Cuando me dijo: puede venir, le digo: listo, yo me voy. Y agarré mi chalupa y nos fuimos. Presentamos la película de Jesús. Habían 450 personas. El brujo estaba ya viendo la película de lejos, y yo le decía: ven, no quería nada conmigo. Después de la película, el curaca se levanta, se pone de pie y dice: yo entendí el mensaje. Se voltea a toda la gente y le dice: ¿ustedes entendieron el mensaje? Dijeron: nosotros entendimos el mensaje. Se convirtieron 450 personas esa noche. Establecimos una iglesia, y los primeros que empezaban el culto por la noche eran los niños con el canto: sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. ¿No es maravilloso? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Tener una experiencia de fe esta noche. ¿Cuántos de ustedes quieren tener una experiencia de fe esta noche? Ojalá que todos puedan venir conmigo al Amazonas, donde hay muchos brujos por allá. Hermanos, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Es una afirmación o declaración de algo, y esto está vinculado a una demostración o evidencia de la veracidad de lo que es la supremacía de la palabra. Eso es importante. Más de 20 veces se usa la palabra fe en el Nuevo Testamento, porque fueron llamados héroes de la fe, porque tuvieron el valor de poner toda su confianza en Dios, hacer cosas que otros no habían logrado. ¿Fue fácil? No le fue fácil para ellos, pero lograron una posición en la historia y un testimonio. Por eso se llaman héroes de la fe, porque creyeron a Dios con una convicción verdadera. ¿Usted se acuerda de la historia de Job? Hubo en tierra de Uz un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se acuerda? En el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. El versículo 6: vino un día y se presentaron delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Dios a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él otro en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y el diablo le dice: ¿teme Job a Dios de balde? ¿Teme Job a Dios de balde? Toca todo lo que tiene, a ver si no blasfema en tu misma presencia. Y Dios le dice: muy bien, toca, quítale todo entonces. Vinieron, le quitó las ovejas, le quitó las cabras, le quitó los camellos, las vacas, le quitó los caballos, los burros, y quién sabe qué más tenía. Y por último, le quita a sus hijos. Convicción.
en la veracidad de la verdad revelada. Y esa verdad solamente es revelada en el corazón, porque somos espirituales. La verdad de la fe no es física ni metafísica, es una verdad revelada al espíritu del hombre para poder llamar las cosas que no son como si fueran y recibir aquello que Dios le ha dado a él como herencia, o recibir aquello que usted le pide a Dios. Job, cuando perdió a sus hijos, rasgó sus vestidos en duelo porque era judío y empezó a maldecir, ¿verdad? No. Él dice esta oración: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sabía quién era Dios. Dios sabía quién era él. Y en medio de toda esa circunstancia, en medio de toda esa situación crítica, glorificó a Dios. Le dio honra a Dios. Hay tres cosas en esos dos capítulos, en esos dos primeros capítulos de Job, que usted tiene que estudiarlos, sobre convicción. Eso le dio el derecho de ser llamado héroe también, ¿no es cierto? Y ese es el derecho suyo también, porque Dios está escribiendo una historia suya. La fe es un don que Dios nos ha dado para poder creer que la verdad está allí presente.